invitamos al doctor Carthag Smith, quien obtuvo su doctorado en neurociencia dentro de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Durante 18 años el doctor Smith se desempeñó como subdirector ejecutivo dentro del Consejo Internacional de Ciencia y actualmente encabeza la Secretaría del Foro Global de Ciencias al interior de la OCDE. So, Dr. Smith, the floor is yours now. Buenos dias, and thank you very much for inviting me. That was a great introduction, and I think it's exciting what you're doing in Chile, and it's great to be a part of that, even if it's only in a small way. I hope that some of what I say will be useful to you. I expect that much of it, many of the audience will already be familiar with. But I'll take if you like, a lowest common denominator approach, and we'll see at the end whether there's something in it for everyone. The presentation, I think you're putting it up, yeah? Okay. And that's not me, that's Pedro that you can see actually in the picture, I think. Or at least I can see Pedro, maybe you can see me. What I will talk about is a project that we did in the Global Science Forum. The Global Science Forum, sorry, I should say, is a forum that brings together people from science ministries, analysts, policy people from OECD countries, to discuss issues of common concern. And one of the issues that they were interested in is how to promote transdisciplinary research. And I think that's exactly what you're trying to do in the national agency here. So this project, in fact, transdisciplinary research in itself shouldn't be the end. It is a means to the end. And the real challenge here is how does science address some of these complex societal challenges that we're confronted with, from COVID to climate change. And what I would propose is that you need transdisciplinary research to address these properly. So the aim of this project, as I say, was how do we promote transdisciplinary research? What are the obstacles to it? We set up an international group. We did some analysis of what we actually mean by transdisciplinary research, which is not as simple as it sounds. We looked at about 30 case studies, and from them, we drew out some lessons, and the whole exercise was really about mutual learning across countries, across experts. Next slide, please. So here, I'm sure you're all familiar with the Sustainable Development Goals, and I think they really increase the onus on why we need transdisciplinary research. These are all complex goals that involve a mix of the need for new technologies, new knowledge, societal change, transformation, and if science is really to contribute to that, then in addition to the disciplinary knowledge that is critically important and will continue to be, we also need to do more solutions-focused research that really comes up with solutions for the goals, and that will need a transdisciplinary approach. So what we mean by that, the definition that we used in our study was it needs to be radically interdisciplinary, bringing together natural and social sciences and the different perspectives. And at the same time, we need to engage non-academic stakeholders. Next slide, please. So what sort of problems require transdisciplinary research? One way of looking at it is the Sustainable Development Goals. Another way is to actually go underneath that and look at what are we trying to do. So we need to bring together different stakeholders. A lot of these issues are about human environment systems. There are often technological as well as social changes. And there's often ethical or value judgments involved in the sort of complex issues that need a transdisciplinary approach.
These issues are all important when it comes to assessment, evaluation and assessment. Transdisciplinary research is not the same as most of the proposals that would come across a research agency's desk. Next slide, please. So again, another way of looking at it is transdisciplinary research brings together the realm of science and the realm of practice. And at the bottom of this slide, you see on the right-hand side, at least as I'm looking at it, you have scientific breakthroughs, and you should get those from transdisciplinary research. You get new scientific knowledge. You will get your traditional outputs of high impact publications. But on the other side, you will see that perhaps more importantly, you will get solutions for those who are in the realm of practice. And these might be policy changes, they might be decision support materials, they might be new networks. And those solutions are equally important as outputs. And when it comes to the impact assessment, you need to look at both sides. The other thing you see on this slide is that the whole process is iterative, and it's about co-designing research and co-producing the actual research results. And then they can either be used jointly, or as I say, they can be split into the different products. Next slide, please. So what is transdisciplinary research? So there are many different terms that are being used at the moment that overlap and relate. From interdisciplinary research, which is about bringing different sciences together, to, on the other side, co-creation, which is bringing science together with other stakeholders. And transdisciplinary research is both of those. So it's different disciplines and different stakeholders all working together. It also overlaps and builds a lot on what is done in other domains, other modes of research. So development research and action research have elements of co-creation. Team science, convergence research are very much about interdisciplinarity. Citizen science could incorporate a lot of transdisciplinary research, but it also incorporates other things. So there's a lot of overlap between these terms. The critical issue is that they are all moving beyond disciplinary research. Next slide, please. So what are the parameters of transdisciplinary research? No two projects are the same. So they may vary in the number of disciplines they involve, the depth to which they integrate those disciplines, the number of non-academic participants and how they're engaged, and the timing of the participatory engagement. So often stakeholders from outside academia will be involved at the start in co-designing. That is obligatory for transdisciplinary research. And they'd be involved at the end, working together when the results come out. But during the actual production of the results, there may be iterations. They may not always be working tightly together. It will be a sort of an iterative process. Next slide, please. These are the sort of projects, the sort of issues that we looked at. We looked at 28 different case studies. These were projects. Some were national, some were small scale, some were very big international projects. You will see a lot of the topics you would expect there, a lot of the environment issues, agriculture, also public health, which is very pertinent in the current situation with COVID. And some that are maybe less obvious. So things like community policing or traditional music. Also, there are transdisciplinary approaches that can really contribute to those areas. At the same time, it's important to say that certainly we are not advocating that all research should be transdisciplinary. There is absolutely an important role for disciplinary research, disciplinary knowledge, and interdisciplinary research. And transdisciplinary research really is required when you can't get the answers with other approaches. Next slide, please.
So jumping to the recommendations that came out of this report, and I won't go through them all, but were recommendations for different stakeholders. So for example, for governments, they have an important role in facilitating transdisciplinary research, including making their own data and resources available to work with academic researchers in joint projects. Funders, there are a lot of things that funders can do. One of the critical issues is that they need to look at their review processes. Obviously, that's one of the issues that were really central to the discussion today. And one of the issues there is involving reviewers who actually have experience and knowledge of transdisciplinary research, as well as reviewers from different disciplines. In terms of incentives, emphasizing the evaluation of societal as well as scientific output. So going beyond bibliometrics when you assess both in terms of funding and at the end in terms of impact. Next slide, please. Universities are where we train our researchers and where much research takes place. They are central to the whole agenda for transdisciplinary research. There are many recommendations for them, but I'll highlight a couple. One of them is to change their own structures so that they are more transversal, so that they are more transdisciplinary and interdisciplinary. So they build networks within universities and between universities and the local community in terms of co-design and defining research agendas and strategies. Again, universities have a critical role in evaluating people for appointments, basically in academic careers. Universities, it depends on the country, but in many countries, the individual institutions actually have the responsibility for the careers. There's no central structure. In some countries, there's a central structure. I'm not actually sure in Chile. But there are critical issues there about how individuals are evaluated for promotion, what is expected. Again, is it just scientific publications or are other things taken into account, societal engagement, etc. There's a role for the academic community itself, of course. One of the critical issues there is that, as was said at the start, you can't top-down impose on the community new measures and indicators and incentives. You need to discuss with the community and engage the community in developing those, and that's a critical function for the academic associations, etc. Next slide, please. Intergovernmental organizations, so the likes of OECD, I think we have a role in helping to catalyze change, doing the sort of report that I'm talking about here, but also bringing stakeholders together, setting up fora, etc. I spoke recently at a meeting of the International Oceanographic Committee at UNESCO about the decade for oceanography. And they want to take a transdisciplinary approach to that. They want the projects and the new work that is done under that decade to be transdisciplinary. Next slide, please. So here we're getting more towards perhaps the core of the interests of this group and this discussion. So how do we evaluate, how do we develop and evaluate transdisciplinary research proposals? And this is a 10-step model that has been developed, where instead of just having number one, a call for proposals, and then number four, you select the proposals. Instead, you have in between, to develop transdisciplinary proposals, you need to interact with the applicants. You need perhaps an iterative process to develop proposals. And then once the proposals are selected, again, you need active management to make sure that everything is on track. And eventually, in terms of the outputs, the funding agencies, even in terms of the outputs, I think have an important role to play in catalyzing the take-up of those outputs.
So it's more complex and more iterative, requires more resources than the normal project management that we're used to in funding agencies. Next step, please. Next slide. So impact assessment. There were a few, there was quite a lot of consideration about impact assessment, but we didn't draw any conclusion in terms of exactly what should be done. But there were a few issues that came up. So there's a lot being done already in some of the other communities that I mentioned in that slide, which showed the overlapping TDR community together with action research, development research, etc. So other communities in the development community, for example, they use log frame approaches, which at least for big, large-scale interdisciplinary projects could also be applied. In other areas, there's pathways to impact and theory of change approaches. Again, often in the development community, but also in the health community. I know Canada is doing a lot around this area. And again, some of those would be applicable to transdisciplinary research. Basically, the important part of this is that the impact is much more than scientific publications. And so, yes, the deliverables from transdisciplinary projects are both qualitative and quantitative, and we need to look at ways that we can assess the impact using both types of measures, looking at academic and non-academic outputs. Next slide, please. There's also issues of timescales. So transdisciplinary research is often long, and the impacts are even longer still to come to fruition. And so there's issues about when you measure impact, what can you actually measure depending on the time you're looking at it. And the longer the time scale, then the more things that you should be able to look at. We need to look at benefits to all the stakeholders. So often it's difficult to look at that, but there can be process measures. Things like how much were the community engaged in the project, how happy were they with the engagement, what were the structures to really engage different disciplines, how much did that affect the design. So the process measures, they're not really outcomes or outputs, but they can actually be an important indicator also of whether a project is working or has worked. It's important to get inputs not just from the traditional science peer review community, but also from the users and the others engaged in the research. So whether that be policymakers or patient groups or the local community. And then, as I said, outputs like participation, visibility, being in the media, political statements, they also are valid assessment variables, although, of course, we want to avoid those things being gamed. And we want to avoid the sort of hype that is not necessarily helpful for disseminating rigorous science results. So obviously those have to be considered carefully. And again, how much funding is leveraged, those sort of measures can also be important. And I think the next slide is the final slide. Yes, so this is the report. The DOI is there. You can download it from the OECD website. And there's a lot more information in there. There's also a short summary of each of these 30 case studies and the lessons that came out of them individually. Okay, thanks very much. I look forward to the discussion. Thanks to you, Dr. Smith, for that presentation.
A continuación, escucharemos la exposición del doctor Flavio Salazar, si es que se encuentra. Doctor Salazar, ¿está usted por ahí? Sí, estoy. Ah, muy bien. Bienvenido, doctor Salazar. Muchas gracias. Sí, el doctor Flavio Salazar es vicerrector de investigación al interior de la Universidad de Chile. Le escuchamos, doctor Salazar. ¿Puedo compartir la pantalla o para hacer mi presentación? Sí, por supuesto. Dice que está en... ahora parece que ahora... A ver. Ahí sí. Sí, confirmo que le escuchamos y estamos viendo su presentación. Ya, muy bien. Muchas gracias. Los saludo a todos y a todas. Y me disculpo por haberme incorporado un poquito tarde. Lamentablemente he tenido una complicación de agendas, pero espero que la presentación que voy a hacer sirva un poco para esta discusión que me parece muy pertinente e importante. Yo más que teorizar acerca de la inter y la transdisciplina, lo que voy a hacer es transmitir la experiencia que hemos tenido en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile en temas de transdisciplina, la cual hemos estado trabajando durante los últimos 5 años. La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo tiene que ver con la articulación de la investigación, de la innovación y de la creación artística dentro de la Universidad de Chile. Es un organismo central dependiente de la Rectoría y es allí donde se ha canalizado entonces la articulación de la investigación inter y transdisciplinaria. Desde el año 2014, nuestra misión ha sido implementar un cambio cultural que se relaciona con transferir activamente los resultados de generación de conocimiento que se produce en la universidad, vinculándolo a diversos actores dentro y fuera de la universidad para impactar el desarrollo del país, en un desarrollo integral del país. En este sentido, la interdisciplina y la transdisciplina han sido un eje fundamental para poder articular una serie de actividades que yo les voy a ir mencionando. Nosotros hemos abordado o acogido el término de transdisciplina para referirnos principalmente a la investigación que aborda los problemas relevantes de la sociedad como impulsores para plantear preguntas de investigación científica, captar la complejidad del problema al involucrar una variedad de actores científicos, sociales y diversidad de perspectivas sobre un problema determinado, y generar conocimiento orientado a soluciones que sea socialmente robusto y transferible a la práctica tanto científica como a la sociedad, ¿ya? En ese contexto, hay dentro de la vicerrectoría, nosotros formamos una unidad de investigación, una unidad de proyectos transdisciplinarios e interdisciplinarios, y hemos generado una serie de, digamos, iniciativas que van, por ejemplo, a la creación de redes de investigación financiadas por la vicerrectoría, generación de publicaciones con mirada transdisciplinaria, vinculación de la transdisciplinaridad con los conceptos de internacionalización, fortalecimiento de la red de hospitales a lo largo del país con una visión transdisciplinaria. Hemos incorporado fuertemente a las visiones transdisciplinarias la perspectiva de género en todos los contextos y posicionado también la actividad de investigación de la universidad hacia los tomadores de decisiones, promoviendo actividades de participación activa con la sociedad y por último, siendo un puente entre las diversas facultades, ¿no es cierto?, y sus propias actividades investigadoras, generando grupos interfacultades para el abordaje de estas, digamos, iniciativas. Y el concepto es bastante simple. Nosotros en la unidad lo que hacemos es articular a académicos interesados en investigación transdisciplinaria y organizados en torno a proyectos con tomadores de decisiones, por ejemplo en el Parlamento, la NID, el gobierno, el ministerio, etcétera, y la sociedad civil, como por ejemplo, no sé, las agrupaciones de pobladores, si es un tema, digamos, de zonas de catástrofe, o las asociaciones digamos, de adulto mayor, cuando son temas de envejecimiento, etc. Y a partir de ahí nosotros articulamos esos actores a través de una serie de diferentes actividades. Y ahí también lo que hacemos es
de alguna forma, identificar académicos en distintas disciplinas y promover a través de concursos internos la formación de unidades de redes transdisciplinarias para facilitar diálogo, generar gestión interna y catalizar trabajo inter y transdisciplinario. Y las actividades se hacen a través de talleres, mesas de expertos, discusiones, y sus productos, los productos que se generan ahí, son, por ejemplo, policy papers, position papers, policy brief, documentos de trabajo de transdisciplina, toolbox. Todos esos elementos yo se los voy a explicar en mayor detalle en las próximas diapos, pero en general lo que intentamos nosotros es linkear o de alguna forma lograr una vinculación entre la Universidad de Chile, su actividad académica, y la sociedad civil, haciéndolo de una forma diferenciada para tomadores de decisiones, académicos y sociedad civil. Respecto a las redes internas transdisciplinarias, ¿no es cierto? Uno de los conceptos elementales tiene que ser ciencia enfocada a problemas globales, regionales y locales. O sea, visiones locales para problemas que son de impacto global. Y allí, por ejemplo, hemos generado una serie de actividades dentro de la universidad, como por ejemplo esta creación de la unidad de redes que articula los concursos y la generación, ¿no es cierto?, de oportunidades de financiamiento para los grupos internos de la universidad, y también hemos inserto los temas transdisciplinarios en las subvenciones estatales específicas de fortalecimiento de las universidades estatales o de generación de innovación, internacionalización, etc. Financiamientos que tienen que ver con objetivos, digamos, nacionales. Hemos puesto siempre un elemento ahí de investigación transdisciplinaria como un eje transversal. Y de esta forma se han ido consolidando una serie de redes que van, por ejemplo, desde la red transdisciplinaria sobre envejecimiento, que involucra académicos, centros de excelencia y unidades de diferentes especialidades de la universidad, desde la medicina, la biología, la arquitectura, la ingeniería, y que han ido consolidando una serie de tareas como les voy a mencionar más adelante. También está consolidado el CITRIT, que es un programa de reducción de riesgos y desastres, que involucra visiones, digamos, transdisciplinarias de los desastres socionaturales, desde elementos de sismología, geología, hasta elementos que tienen que ver con ciencias sociales, antropología, ¿no es cierto?, psicología e impacto en la resiliencia. Por otra parte, tenemos el PROMA, que es un programa de medio ambiente, también transdisciplinario, donde colaboran centros de excelencia en medio ambiente con investigadores de diversas áreas. Y también tenemos, por ejemplo, la red de pobreza energética, que hace un vínculo muy importante entre la inequidad, digamos, en la distribución energética, los problemas de desarrollo energético con las capacidades de desarrollo social, inclusivo, etc. ¿Ya? En el fondo, todas estas iniciativas tienen objetivos de desarrollo sostenible y desafíos globales, y se basan en la transdisciplina y el trabajo colaborativo. Ahora, ¿cómo hemos hecho la evaluación de las iniciativas que se han presentado? La evaluación, como se había dicho en las presentaciones anteriores, es un elemento nuevo, complejo, que no puede estar basado solamente en los parámetros o en las, digamos, formas tradicionales de evaluación de la productividad científica, sino que tiene un elemento de pertinencia que es muy importante. Entonces nosotros lo primero que hacemos como universidad, como institución, es definir, digamos, principios fundamentales que queremos fomentar. Y en este caso, los que nosotros como universidad hemos elegido son que los proyectos estén orientados a problemas complejos globales, ¿no es cierto?, pero con impacto nacional también. Hemos dado un énfasis a la cooperación sur-sur entre países latinoamericanos que tienen una realidad cultural más o menos parecido, fomentado el trabajo entre las facultades, o sea, que se fomente esa interacción, que haya también un vínculo interuniversitario con otros, contengan también una perspectiva de género. Pueden haber otros principios, otras instituciones los tendrán, pero en definitiva lo que nosotros queremos mencionar es que ese ha sido el marco teórico en el cual nosotros hemos basado digamos, la elección de diversos tipos de iniciativas que se han presentado. Y luego, todos estos principios los trasladamos a bases de concurso y agregamos que tengan que tener un liderazgo transversal, el liderazgo, ¿no es cierto?, de personas con nombre y apellido que sean capaces de empujar y de mantener estos proyectos es esencial, y eso hay que identificarlo.
También tomamos en cuenta la productividad científica histórica de los investigadores, pero no solamente a través de los impactos ICI, sino que los libros, la participación en policy paper, etc. Como les decía, la pertinencia global, incorporación de la unidad académica, etc. Los principios que mencionamos los transformamos en bases para poder generar evaluación de proyectos. Bueno, y la evaluación es colectiva, se hace a través de pares, que es combinación de autoridades, de facultades, por ejemplo, con expertos en diferentes áreas, se hacen paneles y generalmente tiene dos elementos, una evaluación, digamos, de un proyecto escrito, pero también considera una presentación oral que para nosotros se considera como fundamental. Y luego, otro elemento clave en el tema de la transdisciplina es el seguimiento. O sea, nosotros desde la vicerrectoría hacemos un seguimiento para ir mirando los objetivos que ellos mismos se han planteado con el objetivo de poder determinar que el proyecto es coherente y va avanzando. Ese es un tema que también pensamos que es muy importante para mantener la articulación de esto. Algunos ejemplos rápidamente, está, como les mencionaba, la red de transdisciplina sobre envejecimiento, que involucra 40 académicos de 9 unidades de la universidad, incluyendo las facultades que yo les mencioné, y que desde el 2014 ha estado funcionando y ha generado una serie de actividades como escuelas internacionales, workshops, seminarios, reuniones con asociaciones de adulto mayor, etcétera, y algunos hitos, por ejemplo, el documento marco, el apoyo a la creación de un FONDEF específico de adulto mayor, convenio de colaboraciones con el SENAMA, que es el Servicio del Adulto Mayor, apoyar al Centro de Gerociencia de la universidad y un centro de excelencia interuniversitario. También la generación de policy papers acerca de Alzheimer y otras demencias, apoyar el ingreso de esta enfermedad mental al auge, y una serie de otras actividades que se han ido desarrollando a partir de esta interacción transdisciplinaria que se ha abierto también a la participación de otros académicos de otras universidades. También hemos apoyado otros proyectos como por ejemplo un proyecto sobre cáncer, otro sobre migraciones y racismo, sobre el litio, que es uno de los, digamos, riquezas futuras más importantes que tiene el país, y sobre pobreza energética. También hemos creado la dirección la unidad de género en la vicerrectoría, que se ha preocupado principalmente de 4 áreas, que es un diagnóstico, capturar información respecto a la situación de las mujeres dentro de toda la comunidad de la Universidad de Chile principalmente, generar avance en la institucionalización a través de generar una unidad de género específica y articulando la investigación con perspectiva de género, generar buenas prácticas para la investigación, que aporte no solamente a la política de género institucional, sino que también a la nacional, como lo estamos haciendo a través de la ANIT, y sensibilizar y formar a nuestras propias gente, ¿no es cierto?, en la universidad sobre las perspectivas de género. Y las publicaciones, como les mencionaba, han habido muchas y hay que considerarlas, que son publicaciones que tienen que ver con, por ejemplo, los policy papers, documentos que intentan generar una elaboración para la influencia en políticas públicas, y están organizadas desde una perspectiva transdisciplinaria y con un fuerte componente de participación social. Y la idea es que la teoría que se establece a través de la investigación se traduzca en nuevas leyes, nuevos beneficios, en este caso para personas, por ejemplo, con las diferentes problemáticas que tienen que ver con adulto mayor o pobreza energética. Los position papers son un documento un poco más complejo, donde hay una discusión mucho más, digamos, dinámica, donde se contraponen visiones y en ese sentido se hace más bien una puesta de estado del arte transdisciplinario para poder en ese sentido aportar a la discusión. También están los policy brief, que sintetizan evidencias sobre un tema en particular, y hay varios que se han realizado, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile y con otras universidades, y que también cuentan como productividad de estos grupos. También hemos hecho evaluaciones internas, discusiones internas respecto a la transdisciplina, al impacto de la transdisciplina, a todos estos elementos que hoy día he puesto en esta presentación, han sido producto también de una discusión, rica discusión interna con los académicos, con los profesionales que trabajan en la universidad para poder
ir depurando y poder ir mejorando las capacidades de la universidad en estos aspectos transdisciplinarios. Entonces se han traducido en documentos que están disponibles, ¿no es cierto?, que pueden ser bajados desde las páginas de la universidad y que en el fondo acercan un poco más y profundizan los conceptos que hoy día yo les he tratado de transmitir. También están las cajas de herramientas, videos, ¿no es cierto?, que se realizan, sobre todo en pandemia se ha fortalecido mucho la actividad, digamos, del punto de vista de las redes y de la tecnología, y hemos hecho una serie de videos para apoyar el tema de los adultos mayores y otros temas de información sobre la pandemia a la comunidad. Bueno, ahí está cuantificado una serie de productos, ¿no es cierto?, el número de académicos que han estado involucrados, los videos que se han hecho, las reproducciones, todo se puede cuantificar y eso también sirve para ir evaluando la productividad de esta actividad científica transdisciplinaria. Y también, obviamente, están los impactos que son de mayor largo plazo y que tienen que ver con cuántas personas han participado, cuántos organismos públicos, etcétera, etcétera, y esa información también se va cuantificando dentro de los informes de los mismos proyectos que se hacen anualmente, pero que contienen un seguimiento mucho más frecuente por parte de la vicerrectoría. Finalmente, hemos trabajado fuertemente en establecer estos principios también en las universidades del CUECH, donde hemos generado en conjunto con las universidades una serie de iniciativas transdisciplinarias en sustentabilidad, energía, diversidad, educación, expectativa de vida saludable y minería, con mayores o menores avances, una experiencia en progreso, no ha estado exenta de dificultades, hay una digamos, asimetría entre la región metropolitana y las regiones respecto a ciertas capacidades históricas, ¿no es cierto?, a ciertos recursos, etcétera, pero hemos tratado de integrar fuertemente una labor nacional estas iniciativas transdisciplinarias. Y también internacionalmente hemos puesto la transdisciplina como uno de los elementos clave de nuestra relación internacional, la cual hemos institucionalizado. Las relaciones internacionales durante los últimos años había estado muy enfocada en las capacidades individuales de los científicos de poder vincularse internacionalmente. Hemos fuertemente, con apoyo gubernamental, a través de proyectos de internacionalización, generado capacidades institucionales que contemplan, entre otros, la transdisciplina como uno de los elementos a internacionalizar. Y de esta forma hemos generado foros nacionales e internacionales con otros países bilaterales y multilaterales, con Francia, con Suecia, ¿no es cierto?, con muchas universidades, con Japón, con Hamburgo, y eso ha permitido también que podamos avanzar en una forma, en una experiencia de cómo generar una vinculación internacional basada en la transdisciplina y en los problemas globales. Y también lo hemos hecho, como decíamos, sur-sur, a través de la Alianza del Pacífico. Hemos tenido una serie de actividades también con temáticas como democracia y desarrollo, participación ciudadana, migraciones y racismo, igualdad de género, con muchas universidades pares de nuestro continente, que creemos que es una tarea que es más difícil, porque ahí también hace falta un mayor financiamiento por parte de los diferentes gobiernos a sus universidades para poder fomentar este tipo de actividades, que si no se hacen muy complejas a pesar de la cercanía que existe entre los países. El Foro Chile-Italia, y para terminar, las reflexiones finales. La mirada de interdisciplina y transdisciplina ha logrado progresivamente consolidarse en distintos grupos de investigación de la universidad, y también la transversalización de la perspectiva de género, que ha sido un eje importante. Ha requerido un trabajo mancomunado con cada una de las facultades. Podemos destacar que se ha logrado articular iniciativas con participación de muchas, digamos, unidades facultades y también centros de excelencia. Y cuando se ha contado con un liderazgo académico claro y que esté comprometido con los desafíos tanto globales como locales, y una valoración de la vinculación con el medio, entonces las redes han tenido un éxito mayor. El apoyo específico de profesionales que articulan esto y que hacen un seguimiento fundamental, y por eso la vida ha jugado un papel importante, no en la generación de los contenidos, pero sí en el seguimiento, en la articulación de estas redes. Pero un elemento clave, obviamente, es contar con presupuesto específico, eso lo tenemos que decir. La universidad hizo un esfuerzo, lo ha hecho con fondos internos y fondos externos, pero para poder tener un impacto mayor realmente hay que valorizar, a largo plazo cuál es la inversión que hay que hacer para que esto sea sostenible y para que tenga un impacto mayor. Y obviamente también está la voluntad política que tiene que existir para poder hacer que esto realmente sea una labor importante dentro de la universidad.
Eso espero no haberme pasado en el tiempo, pero era un poco lo que me pidieron que les contara, que era en cierta medida la experiencia que hemos acumulado en la investigación transdisciplinaria en la Universidad de Chile durante los últimos, a lo menos 5 o 6 años. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Salazar, por esa presentación. Siguiendo con nuestro programa, a continuación escucharemos al doctor Félix de Moya, quien ejerce como director del grupo CIMAGO. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Granada, donde actualmente se encuentra, y se especializa en análisis sensibiométricos en diferentes dominios, todos estos orientados a la resolución de problemas específicos. También se especializa en el diseño de sistemas de información dentro del ámbito de la cienciometría como instrumento de ayuda para los procesos de toma de decisión. Doctor Moya, ¿le escuchamos? ¿Está usted por ahí? ¿Oyen? Sí, le escucho y veo su presentación muy bien. Adelante, por favor. Pues, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad a la agencia por la ocasión de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este problema. Yo abordaré el tema desde la perspectiva que me es más familiar y porque es mi especialidad desde la perspectiva de las métricas, de la evaluación de la investigación. Un asunto que, como saben, en el caso de la investigación transdisciplinar es un asunto particularmente complejo porque la mayor parte de las métricas que se vienen usando han sido desarrolladas como métricas para la evaluación disciplinar, no tanto la transdisciplinar. Entonces yo, en ese sentido, no voy a aportar realmente soluciones, ni mucho menos con carácter definitivo, no soy tan osado. Simplemente voy a poner de manifiesto el problema que tenemos de generación de unas métricas que sean acordes con las características de esa investigación transdisciplinar. Voy a empezar haciendo referencias a las métricas en el ámbito de la evaluación de la investigación y de ahí pasaré a hablar de algunos casos, algún caso en Chile, a modo de ejemplo para terminar enfocándome en el problema de la investigación multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Doctor Moya, disculpe que le interrumpa en ese punto. Hemos recibido algunos comentarios que se escucha con cierta interferencia su posición. ¿Sí? ¿Tiene usted algún micrófono puesto en su ropa? Porque a veces se corta, no la escuchamos bien. Bueno, lo que puedo hacer es eliminar el micrófono que tengo e intentar que esto funcione directamente con el micro del... Sí, yo creo que eso sería mejor si pudiera... ahora sí, a ver. ¿Me oyen ahora? Sí, sí, le escuchamos. ¿Sí? Sí, okay. Mejor. ¿Se ve Gracias. La presentación? Sí, y la presentación se ve perfecta. Muy bien. Gracias. Pues continúo entonces. Muy rápidamente y a modo de recordatorio para situar a quienes estén menos familiarizados con estos temas, que me disculpen los que están más familiarizados, existen tradicionalmente dos tipos de evaluaciones que desde el punto de vista de las métricas tienen implicaciones muy distintas, ¿no? La investigación ex ante, para abreviar en el contexto chileno, esa es la evaluación que se hace
cuando se evalúan proyectos, es decir, estamos tratando de evaluar investigación que aún no se ha hecho, y por eso fundamentalmente se llama ex ante, y la evaluación de la que llamamos ex post, es decir, la evaluación que se realiza cuando estamos tratando de evaluar, de analizar los antecedentes investigadores de un investigador, de un grupo o de cualquier otro tipo de dominio científico, departamento, institución, país, etc. Tradicionalmente se han venido utilizando dos tipos de indicadores, de métricas, para hacer estas evaluaciones. Los llamados indicadores basados en output o de producción a muy diferentes niveles, porque se han utilizado distintos niveles de agrupación según los dominios para representar la producción científica de esos diferentes dominios, y luego existen los llamados indicadores de desempeño. Los más usados son los llamados impactos científicos esperados, basados en los impactos de las revistas, de las publicaciones, y los impactos observados, normalizados por campos científicos y que en realidad lo que hacen es medir el impacto de los trabajos que han realizado los investigadores y que han sido publicados pasado el tiempo. En la mayoría de los países ha existido una tradición, vamos a llamarlo así, a utilizar de forma combinada indicadores de output más indicadores de impacto basados fundamentalmente en los llamados impactos esperados, es decir, los impactos de las revistas. Entre estos existen dos generaciones, incluso hay quien habla de una tercera generación de indicadores. El indicador de la primera generación, por excelencia, es el llamado factor de impacto de las revistas, desarrollado ya hace algunas décadas y utilizado profusamente por el Web of Science, y luego han aparecido otros indicadores de segunda generación a los que me referiré más en detalle a continuación. Pero lo importante, sobre lo que quiero llamar la atención, es sobre el hecho de que en muchas agencias de evaluación y muchas instituciones vienen utilizando los indicadores de output por una parte y los indicadores de desempeño fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la revista, a pesar de las recomendaciones en sentido contrario que han hecho algunas organizaciones internacionales. Un ejemplo interesante, pero que no me voy a detener ahora ni mucho menos, es que afecta a los indicadores de output, tiene que ver con los diferentes ritmos productivos que existen según los campos científicos. De tal manera que se produce el efecto, Chile es un buen ejemplo en ese sentido, de que parece que en los diferentes dominios científicos parece que los únicos que trabajaran y que produjeran conocimiento científico de cierto nivel son los investigadores que están en el campo de la salud, porque el campo de la salud tiene un ritmo productivo considerablemente más alto que las ciencias sociales o las humanidades. Este es un ejemplo de cómo se deben relativizar estos indicadores, también considerando estas diferencias entre unos campos científicos y otros. A partir de esta división clásica que acabo de mencionar entre indicadores de output y de desempeño, pues se han ido incorporando otros indicadores que representan, dependiendo de la forma en que son calculados, otros aspectos de la investigación, tanto desde el punto de vista del output como desde el punto de vista del desempeño. Algunos de esos indicadores están y de moda porque tratan de poner de manifiesto incluso comportamientos a veces no éticos
en el ámbito de la investigación. Me refiero a temas como, por ejemplo, la multiafiliación, la coautoría excesiva, la autocitación, el uso de publicaciones depredadoras, etc., ¿no? Asunto en el que no me voy a detener. También es importante ver la incorporación reciente de indicadores relacionados con el acceso abierto y la ciencia abierta, o el impacto tecnológico de la producción científica, que afecta precisamente a la vertiente multidisciplinar de la que se está hablando aquí. Hace algunos años apareció la Declaración de San Francisco, una serie de instituciones del mundo académico y del mundo de la edición también científica, se pusieron de acuerdo para hacer inicialmente un diagnóstico y a continuación una serie de recomendaciones. Yo, como sé que de esto ya han estado ustedes hablando en sesiones anteriores, lo voy a pasar muy rápidamente para ir directamente a lo que en la presentación que yo estoy haciendo resulta de más interés. Estas recomendaciones se resumen en esta recomendación de carácter general. Que básicamente lo que dice es: no se utilicen métricas basadas en revistas, tales como los índices de impacto de las revistas, como una medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales, con el fin de evaluar las contribuciones de un científico en procesos de contratación, promoción o decisiones de financiación. Esto que acabo de leer y que ustedes ven ahí es exactamente lo que dice la declaración DORA. Esto significa que no solo en DORA, sino en otra serie de recomendaciones de carácter internacional, se han ido haciendo llamadas de atención sobre el hecho de que no está justificado metodológicamente atribuir el impacto de las publicaciones a los trabajos de los investigadores y, por tanto, evaluar a los investigadores en base al impacto de las publicaciones. Hay recomendaciones relativas a esto mismo en relación con distintos actores en el proceso de evaluación. Yo me he puesto aquí, no todas, sino simplemente las que se hacen desde la declaración DORA para organismos de financiación, como la NIT, y para instituciones, como por ejemplo las universidades. Y he puesto estas simplemente para que pueda verse que las recomendaciones que se hacen en la declaración a los organismos de financiación son exactamente las mismas, con muy poquitas variantes, que las que se hacen a las instituciones que apoyan y fomentan la investigación y que la desarrollan. A pesar de que estas recomendaciones tienen ya algún tiempo y parece evidente que son recomendaciones sensatas en los procesos de evaluación, sin embargo, por una serie de razones se ha producido en el mundo académico y científico lo que podríamos llamar una suerte de resistencias al cambio de métricas y al cambio también de fuentes usadas para generar esas métricas. En el caso de las evaluaciones ex post, existe podríamos decir que existe una razón operativa, entre otras, que justifican esta resistencia. Y es que, claro, cuando se trata de hacer una evaluación ex post de producción muy reciente, de reciente aparición, los impactos son inexistentes o muy débiles, precisamente porque el resultado es reciente. Y cuando aquí estoy hablando de impactos, me estoy refiriendo a toda clase de impactos, pues desde luego los científicos también, pero otro tipo de impactos, cuando los resultados, insisto, son de aparición reciente, son difíciles de encontrar. Por eso, la generación de métricas basadas en la identificación de esos impactos recientes resulta compleja.
Lo mismo existen resistencias de tipo sociológico, que yo creo que están muy bien resumidas en lo que se ha dado en llamar la ley de Brandolini, que lo que dice es que cuando una métrica está bien instalada en la sociedad y hay una cultura en las comunidades muy a favor de una determinada métrica, nos encontramos con resistencias que hacen compleja el cambio de métrica. Él lo expresaba de la manera que tienen ustedes ahí, que refutar una métrica de esas características necesita de una cantidad de energía mayor en un orden de magnitud que la que se necesitó para que se instalara como tal. En cualquier caso, esto para lo que sirve es para explicar esta resistencia al cambio. Finalmente, existen también resistencias psicológicas ante estos cambios que se proponen y quizá esto explique el proceso lento que está habiendo en muchas políticas públicas de transformación de sus procesos de evaluación. Y ahora, muy rápidamente, les enseño por qué los impactos observados, que están representados ahí en el caso de una determinada publicación, como las citas de los trabajos de las revistas, que se ordenan del trabajo más citado al menos citado en esa curva de color azul que tienen ahí, y el impacto de la revista es la recta amarilla que hay en la parte de abajo. Es evidente que algunos trabajos tienen mucho más impacto que el impacto medio de la revista y otros muchos tienen mucho menos impacto que el impacto medio de la revista. Esto, desde el punto de vista estadístico, es una situación perfectamente normal y lógica porque la distribución de citas entre los trabajos de cualquier publicación no es una distribución normal y, por consiguiente, la media no es representativa de la distribución. Esta sería la razón de fondo estadística que justifica el que para evaluar a los investigadores se utilice más el impacto observado que el esperado, que sería el impacto de la revista. Si además a esto añadimos las diferencias que existen entre revistas que están indexadas y revistas que no están indexadas, las que tienen mucha visibilidad y las que tienen poca visibilidad, pues evidentemente el problema se agrava. Por este motivo aparecieron hace algunos años indicadores que llamamos de segunda generación y que tenían como objetivo pues, fundamentalmente evitar el último de los que aparece ahí, evitar la manipulación de los impactos. Por cierto, tema bastante común hoy día desde que existen las llamadas publicaciones depredadores. Pero, en todo caso, se trata de métricas que intentan evitar algunas de las desviaciones que se han producido en las métricas tradicionales. La ponderación de las citas es la clave de estos diseños de nuevos indicadores que dan lugar a que por ejemplo, en el caso de estas 4 revistas de derecho chilenas que he elegido para hacer esta representación, pues pueden ver que la citación procedente de publicaciones de primer cuartil, segundo o tercer cuartil, pues es muy heterogénea y esto debería dar lugar a que las métricas de desempeño de las revistas y también de los investigadores que publican en ellas se vieran afectados de alguna manera por esta distribución heterogénea. Pero, sin embargo, la política pública está induciendo que exista una sobredemanda de publicación sobre las revistas
que están mejor rankeadas en los índices internacionales. Las políticas públicas, en la medida en que utilizan los impactos de las revistas para evaluar a los investigadores, les fuerzan a estos a insistir en publicar sus trabajos en las revistas que están mejor rankeadas. Y eso produce una respuesta en el mundo de las editoriales científicas, de tal manera que las revistas que están mejor rankeadas publican más trabajos que las revistas que están peor rankeadas, del orden de 4 veces más. Es decir, en el mundo, en la representación que hay aquí, en la parte de arriba, pueden verlo, en el mundo se publican en torno a 4 millones de trabajos científicos anuales, pues el 44% de esos trabajos se publican en revistas de primer cuartil y solo el 11% en las revistas de cuarto cuartil. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que las revistas de primer cuartil, al ser mucho más demandadas, han ido aumentando el número de artículos que publican por fascículo y el número de fascículos al año. Mientras que las revistas de cuarto cuartil reciben mucha menos atención por parte de los investigadores, porque los propios sistemas de evaluación que se vienen utilizando por parte de las agencias enfatizan el uso de esas revistas. Es verdad que cuando se publica en una revista, y esto se ve aquí en el gráfico inferior, cuando se publica en una revista de primer cuartil, se tiende a conseguir un impacto observado, el de arriba es esperado y el de abajo es observado, el de los artículos, se tiende a, como digo, a obtener un impacto observado que está por sobre la media mundial, que sería 1, mientras que publicando en cualquiera de las revistas de los otros cuartiles, esto no es lo que sucede. Los impactos observados que se alcanzan están por debajo de la media mundial. Aun siendo esto así, ¿ocurrirá lo mismo en el caso chileno? Pues no, en Chile ocurre esto más todavía, en realidad. En Chile, el 10% de la producción aparece en el cuarto cuartil y el 52% en el año 2019 se publicó en revistas de primer cuartil, que es una diferencia considerable respecto de lo que sucedió en el mundo. Probablemente esa es la razón por la que Chile es en la región uno de los pocos países que consigue, en promedio, su producción científica con visibilidad internacional estar por sobre la media mundial de impacto. Pero a pesar de eso, los métodos de evaluación deberían evolucionar desde la evaluación basada en impactos de las publicaciones a evaluación basada en impactos observados de los trabajos. Miren, voy a mostrarlo esto muy rápidamente. Aquí he generado los datos correspondientes a los investigadores de 3 universidades chilenas. Y los puntos son los investigadores y están colocados en el gráfico de dispersión, como verán, están colocados representados por el impacto de sus trabajos frente al impacto de las revistas en que publicaron. Vean esta distancia entre el investigador 1 que hay ahí y el investigador 2. El investigador 1 sería un investigador que publica en mejores revistas, pero los impactos de sus trabajos son más bajos. Y el investigador 2 publica en revistas peor rankeadas, pero sin embargo sus impactos son más altos. Si el método de evaluación que se utiliza está basado solo en los impactos de las revistas, es decir, los impactos que están representados en el eje Y, eso significaría que el investigador 1 se vería considerablemente favorecido por la metodología de evaluación, aunque en realidad, desde el punto de vista del impacto observado, al menos es el investigador 2 el que merecería mayor reconocimiento. Y esto, cuando se repite una y otra vez para investigadores de distintas universidades, siempre sucede lo mismo.
Este es el segundo caso de una universidad chilena y este es el tercero. Siempre hay diferencias notables y por tanto, el ajuste, la correlación entre la distribución de impactos de las revistas y la distribución de impactos observados de los investigadores, la distribución tiene un grado de correlación bajo. Por tanto, ¿es posible publicar un buen trabajo en una revista mal rankeada? Sí. Lo único que sabemos de una revista que está mal rankeada es que es menos usada globalmente, pero es posible publicar un buen trabajo en una revista mal rankeada. Es menos probable que si se publica en una revista bien rankeada, sí, es menos probable. Estadísticamente menos probable, pero es perfectamente posible. Y desde el punto de vista de la evaluación de los investigadores individuales y de los grupos, lo que se debiera hacer es asegurar que el investigador recibe el reconocimiento que merecen sus trabajos. Y ahora, 4 comentarios muy rápidos porque me estoy pasando del tiempo. Respecto de investigación multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Lo primero que quiero decir es que desde el punto de vista de las métricas tenemos un gran problema con este tipo de investigación. Me voy a centrar para abreviar en la investigación transdisciplinar. En principio, de acuerdo a lo que uno puede encontrar en la literatura, que es la investigación transdisciplinar y las experiencias, algunas de las cuales se han mencionado anteriormente, las experiencias de investigación transdisciplinar, lo que sabemos es que esa investigación transdisciplinar haría un uso compartido de fuentes que son de origen heterogéneo, fuentes que vienen de diferentes disciplinas y que son aportadas por los investigadores que cooperan en esa investigación transdisciplinar. Esto es lo que sabemos para empezar. Pero cuando intentamos generar métricas relativas a ese tipo de investigación, lo que nos encontramos es el problema de que nos faltan aún las referencias de lo que podíamos llamar un campo denominado transdisciplina. De la misma manera que lo tenemos para el resto de los campos. Es decir, cuando un investigador publica en una disciplina, lo que hacemos es que comparamos sus resultados de impacto, los comparamos con los que se producen en el conjunto de su disciplina y normalizamos su impacto en relación con el de su disciplina. Pero en el caso de la investigación transdisciplinar, esto es verdaderamente complejo, porque la transdisciplina, en el fondo, es la ausencia de disciplina. Aún en este momento, con el tiempo, lo que sabemos, porque lo hemos visto en diversos casos anteriormente, con el tiempo lo que terminará pasando es que cuando esa transdisciplina se consolida, termina convirtiéndose en una disciplina en sí misma. Hay ejemplos muy notables en el mundo, por ejemplo, de las ciencias básicas, un ejemplo interesante de analizar, si se mira la historia reciente de la ciencia, es el caso de la ciencia de los materiales. Si uno se va 50 años atrás o más, es fácil encontrar que los investigadores estaban muy centrados en ser físicos, en ser químicos o en ser biólogos, pero con el paso del tiempo fue surgiendo, como consecuencia de ejercicios transdisciplinares, fue surgiendo lo que finalmente se terminó convirtiendo en una disciplina en sí mismo. El fenómeno resulta complejo desde el punto de vista de las métricas cuando estamos en el medio de una transición entre la agrupación de saberes hasta que se consolida una nueva disciplina, si es que finalmente esto sucede. Ahí he puesto la comparación entre varias de
entre las multi, inter y transdisciplinas. Termino haciendo simplemente una consideración con una representación que les voy a mostrar a continuación, y es que las categorizaciones actuales que tenemos de los trabajos de investigación son categorizaciones que están basadas en las categorías a las que pertenecen las revistas. Las revistas multidisciplinares tipo Nature, Science, PNAS, PLOS ONE o incluso Interciencia, en el caso del ámbito latinoamericano, son publicaciones que en realidad las llamamos multidisciplinares porque en la misma publicación aparecen trabajos de diferentes disciplinas. Pero los trabajos que hay en la publicación no son multidisciplinares en la mayoría de los casos. Son disciplinares. Es decir, uno abre Science y se puede encontrar un trabajo de biología molecular y a continuación se puede encontrar un trabajo de astronomía y después se puede encontrar uno de geología. Eso son trabajos disciplinares agrupados en una revista que es multidisciplinar. Pero llegar a generar métricas de trabajos que realmente sean multidisciplinares es todo un reto, si se quiere contribuir a que se desarrolle bien la investigación. Y es un reto desde el punto de vista de las métricas, pero también es un reto desde el punto de vista de los evaluadores y de los procesos de evaluación. A mí me parece verdaderamente admirable que existan evaluadores que tengan las competencias necesarias para evaluar esos trabajos transdisciplinares, que no son simplemente la combinación en el trabajo, la combinación de saberes que proceden de distintas disciplinas. Y fíjense, cuando analizamos esto desde el punto de vista de las revistas multidisciplinares, y con esto de verdad termino. Miren, aquí a la izquierda aparecen en la parte de arriba PLOS ONE, más abajo Nature y más abajo Science. Abajo está en verde y azul Nature y Science. Y a la derecha, totalmente a la derecha, está Interciencia. Esta es una red de citación. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Sucede esto. Primero, hay una enorme distancia entre Interciencia, que es una revista multidisciplinar, como las otras tres. Y con las otras tres, ¿por qué están tan distantes? Sencillamente porque los trabajos que se publican en una y en las otras no tienen nada que ver, desde el punto de vista de la citación recibida y de la referenciación realizada. Y luego, incluso entre estas tres, que están aquí más agrupadas, existen referencias que son propias de cada una de ellas, los círculos azules, son las referencias propias de la revista, las no compartidas, referencias que son comunes a las tres, el círculo rojo, y referencias que son comunes a dos, el círculo verde. ¿En qué medida aquí hay trabajos que son realmente multidisciplinares? Pues desde el punto de vista técnico de las referencias compartidas, lo que podemos decir es que hay alguna transdisciplinaridad, muy posiblemente, por el uso de referencias compartidas entre estas tres revistas. Desde luego existe muy poca posibilidad de transdisciplinaridad entre Interciencias y las otras tres. Lo que quiere decir que el mundo de la transdisciplinaridad es un mundo complejo que plantea retos difíciles de resolver en cortos plazos para evaluadores y también desde el punto de vista de quienes generamos métricas de la investigación. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor de Moya. A continuación, entonces, abriremos un espacio para hacer preguntas o comentarios a algunos de nuestros expositores o a todos. Para ello es necesario que escriban su nombre, su afiliación y su pregunta o comentario dentro de la sección preguntas y respuestas que se encuentra en la sección de abajo dentro de su pantalla. Para partir, quisiera cederle la palabra al doctor Sergio Contreras, quien nos contacta desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción y tiene una pregunta para el doctor Smith. Doctor Contreras, ¿está usted por ahí? ¿Le escuchamos? Sergio Contreras. Doctor Contreras. Sí. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Ahí sí. Sí, le escuchamos perfecto. Adelante, por favor. My question was to Mr. Smith. I was thinking about this, when you do transdisciplinary research, how much time is required to see some the results? You know, usually here a Fondesit project is 3-4 years maximum. So then that is enough to really achieve goals doing that kind of research? So it very much depends on the project, I think, and what you mean by impact and results. So I think, as with all projects, there are different things that can be published at different stages of the project. So in terms of, you know, transdisciplinary research, you do expect it to be published, whether that is in altogether in a transdisciplinary way, or whether pieces of it are published in different disciplinary journals, which is often what happens as well. So the publication part, I think it follows the normal pattern in a way. Other impacts, it really depends. You would expect outputs. You can look at policy briefs, or you can look at process measures, citizen engagement, how many citizens were engaged. You can do surveys, so you can look at the sort of, did the process work, or you can assess that. You can look at the outputs, but the longer term impact, you know, you produced a policy brief, great. Did it actually affect policy? Well, that's a longer term issue. And so I think the issue is to think, in a way, at the outset, what sort of impacts are you expecting and when do you expect them? Or what sort of outputs are you expecting and what sort of impacts do you expect and when do you expect them? And I think that is more complex than just disciplinary research, where we tend to look just at publications and in some cases patents, and they're really output measures. They're not impact. I would argue even that citations is not an impact. It's some measure of how much a publication is used, and that has value, but it's not really impact. So it's complicated and very much depends on the project, but I would say the longer term impacts, given that transdisciplinary research is mainly aimed at solutions, coming up with solutions for society. And so the question is, does it inform and help with those solutions? That longer term impact, I think, is perhaps more important for transdisciplinary research, and you need to think more about how that could be measured, and what are the outputs that you could use as proxies that would lead to those final impacts that you really want. So thanks. So then, do we need some special funding, additional, like only related to transdisciplinary research?
What do you think about it? So there was a question that was on the Q&A, and it may have been from yourself about funding, which was exactly that. Do we need longer term or different types of funding? So the work that we did suggested that at the moment, the funding support for transdisciplinary research isn't adequate. And that relates to different issues. It's not just the total amount of funding. So many transdisciplinary projects, you need a pilot phase to really actually define what the question is. You need to co-design it. You need to work together with other stakeholders to really define the question that you really want to address. And it's difficult to get support for that pilot phase. Now, whether that should come from a funding agency or whether that should be within the institutional support from an institute, you know, that's open for discussion. So often what sort of the ideal, at least what people were telling us, would be that you'd have sort of seed corn funding for a couple of years, and then you would have funding for the main project, which might be, you know, 3 to 5 years, it depends. And then at the other end, there's an issue for transdisciplinary research, given its aim is really, as I say, to come up with solutions to influence policy or societal change. If you just stop at the end of the project, actually, often that transition doesn't happen. That is something that happens after the project. It's longer term. And there's an issue about how you fund that. And again, I think the funding agencies, at least historically, would say that's not their responsibility. The universities also might say, well, you know, we've got many other things to fund and we don't have that much funding. And so there is a question about how that's, if you like, the transfer of the transdisciplinary research into solutions, how that is funded. In some cases, it can be taken up by other actors, but I think what's important is to have a plan for that and to work that out. So there are different issues, absolutely, about funding, and it's not just about the amount of funding, and I think it's also about different roles and who should be funding what. It may be that there is an important role for the funding agencies in funding things that they may not have traditionally funded, at least at the outset, until transdisciplinary becomes more embedded in our research systems. Thanks. Thanks to you both. Continuamos ahora con la siguiente pregunta a cargo del doctor Ernesto San Martín. Él puede habilitar su micrófono, por favor, doctor San Martín. Ok, ¿aló? Sí. Le escuchamos muy bien. Ok, muchas gracias. This is a question to Professor Smith, but also to Professor De Moya, because after the presentation, I suppose, is more related to his expertise. Okay, evaluation of transdisciplinarity project will have an impact on the, let's say, the academic ecosystem, in particular in our country. And therefore, evaluation paradigms are fundamental. So one question is, we need to create new indicators to evaluate, I don't know, scientific productivity or something like that. And how, let's say, correlated need to be this indicator with the current ones, typically based on ISIO or Scopus publication? And second, if such correlation is weak, I suppose it should be weak, a potential danger appears, a deep change in the academic ecosystem, because, let's say, prestige will be characterized differently. And so in your experience, how these possible changes will jeopardize a renewal of research? Bien. Lo que yo puedo decir sobre esto es que efectivamente vamos a necesitar
nuevos indicadores y algunos de los indicadores actuales en alguna medida van a ser elevados a su nivel óptimo de incompetencia como consecuencia de la aparición de estas investigaciones transdisciplinares. En el ecosistema científico tradicional, los indicadores fueron generados pensando que las disciplinas formaban compartimentos estancos y que había poca relación, poco flujo entre ellas. El mundo de la transdisciplinaridad es justamente el mundo contrario. Parece que hay áreas limítrofes entre varias disciplinas que son particularmente útiles para la solución de problemas importantes que tiene la humanidad en este momento. Y mucha de la transdisciplinaridad se desarrolla justamente en esas áreas limítrofes. El doctor Smith ha mencionado justamente este tipo de situaciones. Y yo creo que las métricas actuales están excesivamente concebidas para analizar la producción en los diferentes dominios desde la perspectiva de que se trata de una producción que está focalizada en ámbitos de conocimiento que tienen límites muy definidos. Esto, en mi opinión, no se corresponde en muchas ocasiones con la realidad, porque los límites no están tan definidos y hay mucha actividad de generación de conocimiento en eso que he llamado territorios limítrofes, ¿no? Por suerte, aún tendremos que seguir trabajando en la forma de mejorar los indicadores que tenemos en este momento, porque aprovecho para decir que en cualquier caso métricas necesitaremos. Es decir, yo creo que esto es inevitable. No solo métricas necesitaremos también otras cosas, ¿no? Pero métricas vamos a necesitar de cualquier manera. Y a propósito de un comentario que acabo de oír, el impacto del que hablamos no es una medida, es impacto científico, pero impacto. Es el impacto en el desarrollo del conocimiento científico. Lo que ocurre es que existen otros impactos, además, que también se debieran medir. Y bienvenidas sean todas las propuestas en ese sentido. Por ejemplo, para medir el impacto social, o el impacto en las políticas, ¿no? O el impacto económico, el impacto tecnológico, etc., ¿no? Pero cuando se impacta en otros investigadores para desarrollar nuevo conocimiento, tenemos que admitir que se ha tenido impacto científico. So if I could just follow up on that, and I absolutely agree. I think it's important to bear in mind that transdisciplinary research is research. It's also about producing new scientific knowledge. And so it will have publication outputs, scientific publication outputs, and the best of them will be highly cited, at least in the longer term. And so those things can be measured in some sort of objective way, quantitative way. And I think what we've heard is there are challenges for the bibliometric specialists, but they're probably not insoluble. But there needs to be more work done around that. But I like the quote of the Bartolini's law. And I think it's clearly true that not everything we can measure is useful, and some of the things that we measure are not very useful.
And I think in the case of transdisciplinary research, we also, as well as the objective quantitative metrics, we really do need to think about how we can qualitatively assess at the project and program level as well. So it's, we need a combination of different indicators that are quantitative, qualitative, processes, etc. Okay, thank you. Sí, sí, que las métricas son necesarias, qué duda cabe. Para seguir con esta sección de preguntas y comentarios, quisiéramos cederle la palabra ahora a la doctora Angélica Casanova. Si se encuentra usted por ahí, doctora Casanova, ¿le escuchamos? Sí, me encuentro aquí. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, yo quería dirigir mi pregunta al doctor Moya. Me parecieron muy interesantes todas las presentaciones. Y yo quería consultar, yo estoy en la Universidad de Región, en la Universidad Católica de Temuco, y uno siempre tiene este problema de que quisiera levantar la investigación en áreas que no están muy desarrolladas, ¿ya? Por ejemplo, incluso en ámbitos como de la biodiversidad, donde tenemos muy pocos antecedentes sobre un grupo de organismos, pero esa investigación no es muy importante, no es muy relevante a veces para el mundo internacional, para las grandes revistas. Entonces, uno siempre está en la duda de, haces la investigación, la publicas en una Q1 o la publicas en una Q4 o Q3 chilena que tiene valor en Chile porque uno quiere que la investigación llegue a nivel local, ya a los estudiantes, la puedan leer los estudiantes, muchos estudiantes no leen inglés, por lo tanto también tenemos estas restricciones y estas limitaciones en la región. Entonces, ¿cómo compensar eso? Porque yo me siento mal evaluada si yo publico en una revista Q3 y no puedo competir por fondos, pero ¿cómo compensamos eso? ¿Hay alguna forma de valorar ese aporte? Porque ¿cómo lo hacemos? Digamos? Porque tenemos que crecer a nivel país. Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece que es muy pertinente. La verdad es que la respuesta es más sencilla de lo que parece. El tema es que hay que tratar de conseguir alcanzar no la revista Q1, sino el proceso de revisión por pares que sea más exigente y riguroso para conseguir que el original que hemos enviado inicialmente, el preprint que hemos enviado originalmente, mejore lo bastante como para conseguir alcanzar una buena investigación, una mejor investigación. Y eso lo que sabemos es que no está afectado tanto por el qué de la investigación, sino por el cómo de la investigación en muchas ocasiones. El hecho de que un tema sea local, desde mi punto de vista, no es descalificador a nivel de la revista internacional que esté en mejor posición. Lo que descalifica muchas veces los trabajos, como digo, no es el qué, sino el cómo. Y para hacer compatible lo que plantea en la pregunta, para hacer compatible el mejor nivel de publicación, por tanto, el mejor nivel de revisión por pares y la necesidad de llegar al entorno local en el idioma propio, yo creo que lo que hay que hacer es publicar en la mejor revista posible y a continuación divulgar. Me parece que esto es lo que se está pidiendo hoy día a muchos investigadores, que tengan también presente la necesidad de llegar a los entornos inmediatos. Hoy día existen muchos medios técnicos a través de las redes sociales, por ejemplo, y es bastante común. Muchos de nosotros estamos publicando regularmente en las revistas mejores para conseguir acreditar
la calidad mayor de investigación posible, y luego a continuación tenemos un blog donde hacemos divulgación de lo que publicamos en esas revistas. Me parece que hoy día, insisto, no hay tanto problema para darle las dos miradas al problema que el problema necesita. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, María Rodríguez, desde la Universidad Alberto Hurtado. Doctora Rodríguez, ¿está usted por ahí? ¿Le escuchamos? Su comentario, pregunta, ¿a quién va dirigida? Si podría activar su micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Le escuchamos? Lo que comentó sobre cómo evaluar el impacto. ¿Se oye? Se escucha mal, tal vez es un problema del micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, a ver, intentémoslos. Intentemos, sí. Mi pregunta es para el profesor Félix Moya. En los gráficos que mostró en la relación de impacto esperado e impacto esperado, la relación aparentemente no era obviamente la correlación no era ni mucho más perfecta, sí que había cierta relación, es decir, hay cierto overlapping entre los dos actores. Yo quería preguntarle al profesor cuál es la mejor manera de medir el impacto para un investigador que está hablando su currículum. Si es suficiente configurar un indicador que combine estos dos métricas, o bien simplemente votar por el esperado. Su opinión. Especialmente mi preocupación está por social science. Sí, doctora Rodríguez, lamentablemente no escuchamos muy bien su intervención. De todas maneras, yo tengo escrita, usted escribió su pregunta y yo la tengo en pantalla. Si me permite, la leo yo, porque no se le está escuchando muy bien. Con su permiso, la doctora Rodríguez pregunta, cuando se habla de impacto observado e impacto no observado, ¿la propuesta que usted sugiere como ideal es una combinación de ambas? Sí, en realidad, como he dicho, hay algunos problemas objetivos para utilizar el impacto observado siempre, sobre todo cuando, como decía en la presentación, cuando la producción es reciente y no ha habido tiempo todavía para medir ese impacto. Sabemos que hace falta un cierto tiempo para conseguir evidencias de esos impactos, más si se trata de impactos no solo científicos, sino de impactos sociales, pues hace falta tiempo, ¿no? Entonces, una combinación entre impactos observados y impactos esperados quizás sea una buena solución, ¿no? Siempre y cuando se tenga la cautela de reducir el impacto, el uso del impacto esperado solo para la producción, como digo, muy reciente. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo con el orden de las preguntas, le cedemos la palabra al doctor Luis Silva, quien nos contacta desde la Universidad de La Serena. ¿Está usted por ahí, doctor Silva? Tenemos tiempo para una última pregunta. Si el doctor Silva está por ahí. Bueno. Sí. De acuerdo. Entonces veo que el doctor Silva no se ha conectado. Entonces, a continuación, para dar término a este tercer panel
y último de nuestro webinario, quisiera agradecer fraternalmente a todos los asistentes, también a quienes se conectaron de manera remota a nuestro encuentro. En particular agradecemos el apoyo que nos brindaron el Foro Global de Ciencia al interior de la OSD, a la organización DORA, al Consejo Británico de Investigación e Innovación también. También agradecemos profundamente al Centro de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, al Centro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, también la participación de la Universidad de Chile, y por último a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Para cerrar nuestro encuentro, quisiera ceder la palabra a continuación al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el doctor Andrés Kuf. Ministro, le escuchamos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder cerrar este panel. Y primero entonces quiero saludarlos a todos y a todas, agradecer a los participantes de este panel, también a los panelistas de las sesiones anteriores y a todas aquellas instituciones que, como tú bien las mencionabas, Pedro, han apoyado esta iniciativa recientemente. Me parece que el tema que nos ha reunido en este seminario es un tema muy oportuno, es bueno tratarlo hoy, y además tiene un interés muy transversal. Esto es algo que le interesa a muchísima gente, porque obviamente desde la evaluación se afecta también la ejecución de la investigación científica, y por lo tanto hay un interés que yo diría que es muy amplio. Y yo celebro particularmente que se haya hecho en la ANIT, en un momento importante donde también nuestra nueva institucionalidad se está poniendo en marcha. La institucionalidad está cambiando, se está adaptando, y en ese sentido me parece que es una discusión muy oportuna y que se conecta con las tendencias internacionales. Y esto nos vincula en términos de contenido, de preocupaciones, a la comunidad internacional. Y en dos aspectos, creo yo. La primera es que, en general, la comunidad científica internacional, y también en Chile, se ha profesionalizado. Hemos pasado, para los que no me conocen, yo soy investigador, trabajé mucho tiempo en la Universidad de Chile, y he visto cómo se ha profesionalizado la investigación científica. Desde los primeros años, cuando yo estaba en la universidad, hasta cuando tuve que asumir el cargo del ministerio, cambió mucho el cómo se aborda la investigación científica en el marco profesional. Desde una actividad que era muy cercana a los intereses muy propios, a vocaciones muy marcadas, a una era donde éramos muy pocos y hacer ciencia era algo extraño en Chile, hasta hoy día que la comunidad es una comunidad profesional. Y en ese sentido me parece que es una evolución que ha seguido el mundo entero. Y por lo tanto, cuando una institución y cuando una actividad se profesionaliza, necesariamente tienen que cambiar el cómo la medimos. Y habiendo dicho eso, esto es más marcado aún en Chile, porque en los últimos quizás 20 años la comunidad ha cambiado de manera significativa, ha madurado muchísimo, y sin embargo nuestros criterios y nuestros mecanismos de evaluación han permanecido más o menos iguales. Por lo tanto, hay un avance muy grande en la comunidad científica nacional, en cómo se ha profesionalizado la actividad, en cuanto también ha cambiado su rol en la sociedad, pero sin embargo la evaluación se ha mantenido más o menos igual. Entonces yo me imagino que en las discusiones de este panel y las anteriores, que lamentablemente no tuve oportunidad de seguir, las discusiones han tenido mucha riqueza, han sido muy profundas respecto a esto, porque son temas que hay que pensarlos muy bien. Y yo me imagino que hay dos cosas que uno podría pensar, digamos. Lo primero tiene que ver con aquellas cosas que necesitamos ajustar. Ajustar nuestros criterios que funcionan bien. Aquellos criterios, aquellas evaluaciones que funcionan bien,
¿cómo los ajustamos? ¿Cómo los mejoramos? ¿Cómo los hacemos que se optimicen respecto a lo que miden? Y creo que la ANID en particular, y nosotros también promoviéndolo desde el Ministerio de Ciencia, temas como evitar los sesgos en la evaluación, evitar los sesgos de género, evitar los sesgos territoriales de región, balancear adecuadamente qué es lo que son los proyectos y qué es lo que son las trayectorias científicas, donde también se pueden incorporar sesgos que son etarios. Y ahí yo veo como un gran campo donde me imagino que la discusión también puede haber ido hacia ese ámbito, donde necesitamos hacer ajustes a nuestro sistema de evaluación que son muy fundamentales. Pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en ajustes, porque hay cosas que requieren de una nueva mirada, de una mirada que nos exige una comunidad científica, una actividad de investigación que ha ido cambiando y que tenemos que adaptarnos a un momento que es muy distinto. Y ese momento distinto, no solamente lo estamos promoviendo desde el Ministerio de Ciencia, sino que reconocemos que ha cambiado en esa dirección hacia una ciencia colectiva, asociativa, donde la colaboración es un punto importante y no solamente la competencia, una ciencia muchísimo más conectada, donde la transferencia a la sociedad es fundamental tanto en temas productivos como en temas culturales, como en temas educacionales, en el ámbito que ustedes lo quieran poner. Esa transferencia es fundamental y nosotros siempre hemos propuesto una ciencia vinculada con la sociedad, una ciencia que tenga que ver con el quehacer social. Y ustedes me pueden decir perfectamente que una de esas definiciones es que parte de esto tiene que ser completamente libre y completamente motivado por los intereses de los investigadores e investigadoras, porque la ciencia necesita de esa incerteza, de esa creatividad, y está muy bien, y eso lo podemos definir, pero eso también transfiere a la comunidad, y transfiere en sentidos que tenemos que entenderlo, y tenemos que saber cómo evaluamos eso. Yo siempre menciono esto mismo, digamos, la ciencia tiene aspectos muy objetivos, que son los descubrimientos, y después tiene aspectos subjetivos, que son las experiencias. Y ambos inspiran, y la inspiración también es una transferencia a la sociedad. ¿Cómo medimos esas cosas? Son cuestiones complejas, creo yo. Y finalmente que estamos haciendo una ciencia totalmente globalizada, y en ese sentido la colaboración internacional también es fundamental. Entonces, hay que pensarlo también desde el ámbito de una nueva mirada, ¿sí? Por ejemplo, la comunidad científica es mucho más que una colección de individuos que tienen la misma función. Nosotros en Chile hemos planteado que queremos un ecosistema, y el ecosistema, no todos los individuos son iguales, no todos los individuos cumplen la misma función. Unos cumplen una función, otros cumplen otra función, y por lo tanto yo tengo que tener maneras de medir cada una de esas funciones que son distintas y que en su conjunto son necesarias. Entendiendo además que aquí no hay procesos lineales, y por lo tanto tenemos una complicación adicional, donde no son procesos lineales los que tenemos que medir. ¿Cómo medimos algo que no es lineal? ¿Cómo medimos algo que emerge una vez que tenemos un sustrato rico y diverso de conocimiento científico? Y que quizás puede surgir mucho más adelante. ¿Cómo medimos entonces ese resultado? ¿Cómo medimos ese impacto? Alcancé a escuchar, no solamente con lo cuantitativo, también en temas cualitativos, fundamental porque tenemos que ver cómo cambia el entorno luego de la investigación científica. Y eso a veces es cualitativo, no es cuantitativo. Tenemos que hilar fino evaluando las disciplinas en su mérito, evaluando los instrumentos en su mérito. En la ANID ya tenemos una complejidad gigantesca. ¿Cómo evaluamos un Fondesit? ¿Cómo evaluamos un Fondef? ¿Cómo evaluamos un centro? ¿Cómo evaluamos proyectos que responden a desafíos estratégicos? Son totalmente distintas las maneras de evaluar y por lo tanto creo que hay una necesidad de diferenciar por instrumento, no solamente por disciplina, que también tenemos que ampliarlo. Yo sé que la discusión de arte y humanidad es una discusión que lleva mucho tiempo, de cómo lo evaluamos en su mérito, cómo no hacemos una evaluación
injusta porque estamos ocupando métricas de otras disciplinas, pero tenemos que evaluarlas en su mérito y para eso tenemos que conocer la disciplina, tenemos que conocer cuáles son los instrumentos, tenemos que conocer cuáles son aquellos productos que generan impacto. Y después tenemos disciplinas emergentes. Y esto ha sido un tema también durante mucho tiempo. Disciplinas emergentes tienen a veces otras maneras de comunicar resultados, tienen maneras que son mucho más restringidas de comunicar resultados, de transferir. Y ahí las disciplinas emergentes hay un gran tema, y para qué decir en la interdisciplina o la transdisciplina, donde yo sé que la Anita ha hecho un esfuerzo muy significativo, pero ahí tenemos que ponerle también mucha reflexión a ese tema. Yo entonces espero sinceramente y confío en que los insumos que se hayan podido recoger de estas 3 sesiones, de un seminario que yo entiendo costó muchísimo hacer, en el marco de primero una crisis social, después del COVID-19, pero estoy muy contento de que lo hayamos podido lograr, con invitados internacionales. Aprovecho también de agradecerles a cada uno de ustedes, y que yo creo que para nosotros es fundamental contar con estos insumos que contribuyan a que podamos tener un sistema de evaluación acorde a la madurez que tiene hoy día nuestro sistema, nuestro ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, y de una agencia que están haciendo en un momento donde se hace cargo de estos tres grandes ámbitos, de la investigación, de la tecnología y de la innovación, y donde estos insumos van a ser claves para que podamos evaluar adecuadamente a nuestro ecosistema y nuestros instrumentos en el marco de esta gran tarea que tenemos por delante. Así que muchas gracias, Pedro, y gracias también a cada uno de ustedes que nos han seguido hoy día. Con eso yo termino. Gracias a usted, señor ministro, sin lugar a dudas. Ese fue un mensaje bastante inspirador que se suma a las reflexiones que hemos compartido hoy junto con los panelistas, las personas que hicieron las preguntas, y sin lugar a dudas ello va a contribuir a la continua mejora de procesos al interior de nuestra agencia. Así que para finalizar, le agradecemos a todos quienes nos acompañaron tanto hoy como en las sesiones anteriores, y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Thank you to our international speakers as well.